La muerte era interpretada como una cuestión de honor. Recordamos con alegría algo que, según la tradición europea, la tradición occidental, es tristeza. Antes, por ejemplo, los olmecas, que hablamos que es la primera gran cultura, ellos inventaron el juego de pelota. En el juego de pelota había un sacrificio después del juego de pelota. ¿Quién era sacrificado? El que ganaba. ¿Por qué? Porque la muerte era interpretada como una cuestión de honor. No podía pasarte algo mejor en esta vida que entregar tu vida para los dioses. Estamos en el Panteón Hidalgo. No sé si decirle camposanto, cementerio, panteón, que son palabras que asociamos siempre juntas y que según significan lo mismo, pero no. Estamos en el Panteón Hidalgo, donde regularmente se le dice este panteón construido en las primeras décadas del siglo XIX y que alberga a las familias más famosas de Tepic, de las épocas del siglo XIX, principios del siglo XX. Está aquí la familia Romano, por ejemplo, el general Romano, está la familia Menchaca, está los Aguirre, está un hijo de Agustín Iturbide sepultado aquí, en fin, hay una serie de personalidades, mausoleos que por todos lados vemos que necesitan, por cierto, una buena restauración, la mayoría de ellos, otros bien conservados, ¿no? Y estamos en este lugar histórico de Tepic. Maestro, en México hay una tradición importantísima que la llaman celebración del Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. ¿Desde cuándo data esta tradición? Bueno, esta tradición data desde que se fusiona la cultura occidental con la cultura prehispánica, pero la tradición mortuaria, sobre todo esta parte de México, la parte occidente, es muy amplia, muy grande. Y esto tiene que ver con las tradiciones culturales o históricas de la zona occidente. Hay vestigios de los concheros, 25,000 años antes de Cristo. Después de la tradición concheros está la tradición tumbas de tiro, digo, aparte de otras tradiciones más que hay ahí en medio, ¿no? La tradición tumbas de tiro yo creo que es la más importante en la cuestión mortuaria de Occidente de México. Aquí los difuntos eran sepultados en tumbas de tiro. Las tumbas de tiro eran un tiro largo, un hoyo largo, de aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, 5 metros, hasta 9 metros, ¿no? Dependiendo la importancia del muerto. Y después de eso se hacía una cavidad o una cuevita ahí adentro, y ahí se depositaban los restos del muerto y se depositaban algunas ofrendas, es decir, de acuerdo a lo que él se dedicara, era lo que se ponía alrededor del muerto, ¿no? Si era artista, pues sus obras artísticas que realizaba, si tenía otra función como política, etcétera, se le colocaba ahí. Estas tumbas a veces se conectaban con otras, ¿no? Y después de esto siguió ya la tradición mololoa, donde en pequeñas urnas, regularmente hechas de barro, se depositaban las cenizas de los difuntos, es decir, había cremación, y para que hubiera cremación había que tener ya un control de temperaturas mucho más altas, ¿no? Estas urnas mololoa que fueron encontradas aquí en la ciudad de Tepic, por cierto, en algunas colonias como la San Antonio, otras, etcétera, nos dan muestra de esto, ¿no? Y ya la última parte, antes de la llegada de los españoles, es la tradición aztatlán o aztatlan, que le llaman, ¿no? Y que esta es la que ya se va a fusionar con la tradición occidente que traen los españoles, y cambia esto y empieza a fusionarse, empieza ya a haber otro tipo de tradición mortuaria, que es la que se hacía en los templos. Y las personas muy importantes de la sociedad eran sepultadas al interior de la iglesia, y los demás eran sepultados en el atrio de las iglesias. Y ya después, para el siglo XVIII, XIX, más o menos, principios del XIX, finales del XVIII, ya empezaron a construirse estos que conocemos como campos santos, porque finalmente son campos dedicados a la religión católica. Por eso las cruces en todas las tumbas, ¿no? Y estos campos santos ya empezaron a utilizarse para sepultar a los muertos.
Antes estos muertos que eran sepultados en los atrios o en el interior de la iglesia, o algunos eran envueltos en petate y aventados en un barranco o algo así, ¿no? Y empezó entonces, a raíz de este encuentro con los panteones, a celebrarse el Día de Muertos y el Día de Todos los Ángeles, que después se tomó un rumbo diferente y se le dedicó a los angelitos, es decir, a los niños pequeños fallecidos, ya sea bebés o niños de 12 años, 11, 10, etcétera, ¿no? Esto ha provocado pues que lugares como Janitzio en Michoacán tengan una tradición tan bonita de la celebración del Día de Muertos. Aquí en Nayarit, por ejemplo, tenemos la Playa de los Muertos de Sayulita, que poca gente sabe que el Día de Muertos en Sayulita es una fiesta maravillosa, bonita, hermosa, porque la gente va caminando, alusándose con velas, veladoras, etcétera, para llegar a la Playa de los Muertos a rendir tributo a sus muertos, como en los panteones que llevamos mariachis, bandas, que llevamos los toldos tremendos para estar alrededor de la tumba de nuestro ser querido y estar acompañándolo, comiendo ahí con él, etcétera, ¿no? Va en aumento las familias que se unen a esta celebración de Día de Muertos, incluso las escuelas. Cuando nosotros éramos estudiantes, las escuelas celebraban el Halloween, acuérdate, y ahora todas las escuelas celebran el Día de Muertos, que es algo que ya se ha venido haciendo de manera, ya se ha apropiado el pueblo de esta celebración. ¿Qué debemos saber los mexicanos de la celebración del Día de Muertos? Pues, de dónde surge, cómo surge esto que te platicaba de la región occidente, qué significa para nosotros los muertitos, con qué fervor, con qué cariño los vamos a recordar, que ya dejemos de sufrir tanto por nuestros seres queridos fallecidos y que entendamos que ellos están en otra dimensión donde están felices quizá, donde nos ven con mucho cariño y nos recuerdan también. ¿Lo traemos en los genes, la celebración del Día de Muertos? Sí, yo creo que sí. La celebración del Día de Muertos lo traemos en los genes ya.